Libro de Oseas. Oseas es cerca del libro de Daniel. Oseas capítulo 14 está después de Daniel, del libro de Daniel. Oseas capítulo 14, verso 9. Oseas capítulo 14, verso 9. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de esta manera: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Sea bendito el Señor. ¿Puede sentarse? Si usted me ayuda, su Biblia en alto. Pero dígalo fuerte: yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de los cielos. Dele palmas fuertes al Señor. Recuerda, iglesia, que el amén es una aprobación, que usted está de acuerdo y dice que sí con la palabra recibida. Entonces, sus amenes son para recibir y confirmar la palabra, y sus aplausos son para la gloria del Rey. Amén. Yo le envío de parte de Dios un mensaje de aquí para allá, y usted me está enviando otro mensaje de allá para acá. O sea que nos estamos mensajeando. Aquí dice la palabra: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán en ellos, y los rebeldes caerán. Habla de 4 tipos de personas. Habla de 4 tipos de personas. Habla del sabio, habla del prudente, habla del justo y habla del rebelde. Los sabios es aquel que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Como dice Pablo con sabiduría dice: todo me es justo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el sabio sabe discernir lo que le conviene y lo que no le conviene. Lo que no te conviene es aquello que te va a dañar tu vida. Lo que te conviene a ti es hacer la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, seguro que todo le va a salir bien. Entonces habla de la persona sabia. Mire lo que dice la palabra, la escritura, en el libro de los Proverbios. La bendición para la vida del sabio. Miren Proverbios como dice en el Proverbios capítulo 9, verso 10 y 12, dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y mire, ese sencillo conocimiento del temor de Dios, cuánta bendición puede traer para tu vida y para tu familia. Dice aquí la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, dice, se te aumentarán tus días. Que Dios te aumente tus días en esta tierra sano, saludable, bendecido y prosperado y en victoria. Mire qué interesante esto, mire qué interesante. Porque por mí, dice el Señor, por medio del temor de Dios, tu vida se aumentarán tus días. Y mire lo que dice, concluyendo este verso 11, y años de vida se te añadirán. ¿Qué es eso? Añadidura. Dios te va a aumentar por medio del temor de Dios años de vida y vida saludable. Entonces, qué importante es, teniendo estas pautas, qué importante es estudiar acerca del temor de Dios. Dice la Biblia que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios. Entonces, ¿quieres tú tener una vida sana y saludable? Estudia, porque el temor de Dios es por medio del conocimiento de la palabra. En el temor de Dios tú debes de saber que donde quiera que tú estés, en tu casa, en el colegio, en la universidad, en la escuela, en tu negocio, en tu trabajo, ahí están los ojos de Dios, viendo todos y cada uno de tus pasos y de tus palabras. Entonces, cuando el temor de Dios está en tu vida, tú te conduces lo mejor que puedes, porque sabes que los ojos de Dios. Amén, iglesia. Entonces, qué importante esto es, misterios que de repente nosotros no hemos estudiado acerca de eso, y muchas veces tenemos doble vida, una vida aquí en la iglesia y otra vida en la casa, otra en el trabajo. Esa es falta de temor de Dios. Amén. Por el temor de Dios, que Dios te aumente días de vida y años de vida saludable en esta tierra. Recuerde que aquí estamos de peregrinos. Aquí estamos de pasada. Amén, iglesia. El sabio sabe que después de esta vida hay otra. Y según la Escritura, allá es mejor. Según la Escritura, allá es mejor. No habrá más lágrimas. No habrá más dolor. No vas a necesitar luz, porque la lumbrera es Cristo. El sabio sabe hacia dónde va. El sabio sabe que aquí hay propósitos en la vida que tenemos que cumplir. Usted no es un accidente. Usted es un propósito de Dios. Amén. Sea bendito el Señor. Y mire lo que dice el verso 12. Si fuere sabio, eso le va a aprovechar al pastor. Si fuere sabio, es para ti. Nadie es más favorecido que la persona sabia. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, ¿cuántos van a pagar? Pagarás tú solo. Sí. Porque la Biblia dice que Dios va a dar su recompensa a todos y cada uno individualmente. Si fueres sabio, tú recibes esta palabra
La aplicas a tu vida, y si esta bendita palabra tú la aplicas a tu vida, seguro que te va a ir bien 100%. Seguro que te va a ir bien 100%. Si fueres sabio, para ti lo serás. Es de sabios congregarse. Yo siempre lo digo. El evangelio es para personas inteligentes. Sí. El inteligente sabe cómo invertir su tiempo, cómo invertir sus recursos. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si usted recibe esta palabra, la aplica a su vida, seguro que le va a ir bien. Pero dice, pero el escarnecedor pagará él solo. El escarnecedor es aquel que se burla. Aquel que se burla, recibe la palabra, pero la cuestiona. No, amado, la palabra no es ni para cuestionarla, ni para pelear. La palabra es para creerla. Si tú crees esta palabra, eres sabio. Y seguro que te va a ir bien. Por el temor de Dios. Mire, un principio, el temor de Dios. ¿Cuánto bien puede hacerte el temor de Dios en tu vida? Pero el temor de Dios se aprende, amado. El temor de Dios se aprende, no es algo como mi padre decía, que hay quienes creen que lo bueno es como mozote que se pega. No, amado. Fíjate bien, lo malo se pega. Camine usted con personas que hablan vulgaridades y malas palabras. Cuando menos usted acuerde, está hablando igual a él. Por eso hay que saber con quién nosotros nos relacionamos. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si eres escarnecedor, es aquel que se burla. Es aquel que se burla, aquel que cree que la palabra es terapia. Dios mío. La palabra no es terapia, la palabra es locura. Para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Qué es para nosotros la palabra? Poder de Dios. Poder de Dios que cambia la vida de las personas. Cambia la vida de las personas. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el poder de Dios. Personas, mire, un día me testificaba un buen siervo del Señor. Todo un profesional. Con buenos puestos en varios lugares. Se drogaba, bebía, miraba pornografía y qué era lo que hacía. Y un día buscó, alguien lo remitió a mí y le dijo, busca al pastor, él te va a dar una palabra. Estuvimos desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche dando consejo. Pastor, ¿y usted cree que con esto? No. El que cambia la vida de las personas se llama Jesús de Nazaret. Si tú te congregas y tú persistes en recibir la palabra de Dios, extraordinario. Como a los 15 días recibió a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Admirablemente cortó con todo. Es que el que cambia la vida del hombre es Jesús de Nazaret. Por ese sencillo acto de reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Amado, y usted se sorprende cómo cambia la vida de las personas. Amén, iglesia. Usted es un testimonio de lo que Dios ha hecho, amado, y Dios sigue haciéndolo.
y Dios lo sigue haciendo. Entonces, esta palabra hay que recibirla con sabiduría. Amén, con sabiduría. Y mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie. ¿Está conmigo, iglesia? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, de esa sabiduría terrenal, que usted la puede aprender en el colegio, en la universidad, en la escuela. Habla de esa sabiduría terrenal. Si alguno se cree sabio, si alguno se cree sabio, mire qué palabra de tanta edificación. Hay personas que en la medida que van adquiriendo conocimientos de ciencia en los colegios, en las universidades, ya ve usted que hasta caminan de otro modo. Y miran a las personas así como abajo del hombro. Esa sabiduría envanece. Esa sabiduría envanece. Porque te crees superior a los demás. La Escritura dice que nadie se considere más que los demás. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que del que debe de tener. Amado, ¿se ha fijado usted en las iglesias? Mire, en las empresas, ya cuando alguien se titula de licenciado, de doctor o de ingeniero, si no le dicen doctor, pase adelante. Aquí en la iglesia no hay títulos. Aquí en la iglesia no hay títulos. Aquí todos somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Aquí todos somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Aquí ninguno de nosotros se debe de creer más que los demás. ¿Me dice amén, iglesia? Hermanos en Cristo. Por eso en la iglesia no se le llama a nadie por su título. Licenciada, doctor, ingeniero. Hermano en Cristo. Dios te bendiga, hermano. ¿Está recibiendo esto? Y mire lo que dice, hacia dónde nos quiere conducir el Señor con esta palabra. Mire lo que dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Sabe por qué? Porque el ignorante tiene sed de aprender. No importa los años que tengas, joven, adulto o anciano, con una mente abierta, que cada día podemos aprender más. Porque el que se cree sabio, dice, ya le conozco la manera de predicar al pastor, ya le conozco. Sí, el que se cree sabio. Con una vez al mes que vaya suficiente, sí, vamos. El que se cree sabio cree que se las sabe todas. Hágase ignorante para que lleve a ser sabio. ¿Sabe qué es lo que nos quiere decir a nosotros el Señor? Que no nos envanezcamos.
que no nos envanezcamos, que siempre nos mantengamos. El Señor lo dice, sed mansos y humildes como yo, dice el Señor. Lo que nos quiere enseñar con esta palabra el Señor es humildad. ¿Está recibiendo esta palabra? Con humildad, con humildad. Camina con humildad y el Señor te va a exaltar. Amén, dice amén, iglesia. ¿Quién es sabio y quién es prudente? Mire qué principios y cómo te llevan a la bendición. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Cómo se conducía David, iglesia? Prudentemente. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. En todos sus asuntos. Y mire qué bendición. Y Jehová estaba con él. ¿Sabe qué significa esta palabra? Jehová estaba con él. En este momento, en este tiempo, David ya había sido ungido por Samuel como futuro rey de Israel. Pero el rey Saúl, que estaba en puesto de rey, comenzó a odiarlo sin ninguna razón. Empezó a tener celos de él, pero dice la Biblia que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser prudentes. El prudente, dice, mide bien sus pasos. El prudente es organizado. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Sabe qué dice acerca de la vida de José, el hijo de Jacob? Un hombre que tuvo un proceso tremendo. Su misma familia le quería hacer daño a sus hermanos, pero no le pudieron hacer daño físicamente. Llegó a la casa de y ahí se conducía prudentemente. Dice que la mujer de Potifar empezó a acosarlo. Duerme conmigo, le decía. Prudente. Así debemos de ser los hijos y las hijas de Dios. Prudente. A la tentación dile no. Prudente. Si tú te conduces prudentemente, la mano de Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, nadie te podrá hacer frente, le dijo a Josué. Si tú te conduces prudentemente, tu protección y tu escudo se llama Jehová de los ejércitos. Que Dios te guarde y seas prudente donde quiera que camines, y vas a ver, los rebeldes van a caer, pero los prudentes y justos van a permanecer. ¿Está recibiendo esta palabra? Puede darle palmas fuertes al Señor. Cada verso de la Escritura tiene un corazón ahí. En esta palabra prudente es el corazón de este verso. Cuando somos prudentes, meditamos. Antes de tomar una determinación, lo meditamos o buscamos el consejo donde debes de recibir el consejo,
Y antes de tomar una determinación, lo meditas, lo reflexionas y determinas. El prudente, imposible que le vaya mal. Y mire lo que dice la Escritura. Cómo el Señor califica a las personas prudentes. Mateo capítulo 7, verso 24. Y cualquiera, dice la Escritura, y cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé, dice, al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabio y prudente. Es de sabios congregarse. Es de sabios congregarse. Un día un joven, hace mucho tiempo, estaba yo ahí en la oficina y era un día de discipulado. Y dentro un joven, así, un poco rápido, con camiseta así de centro, en calzoneta y con chancletas. Y lo miro pasar rápidamente y salgo. Le digo, vení. ¿Estás en el colegio? Sí, pastor, estoy estudiando. Ay, qué bueno, le digo. ¿Y cómo vas al colegio? Así como venís ahorita, ¿así vas al colegio? Ah, no me dejan entrar. ¿Y por qué crees que a la casa de Dios se puede venir? Eso es una imprudencia. Amén, iglesia. Este es un lugar santo. Aquí está la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que si un estudiante va todos los días al colegio con la finalidad de adquirir conocimiento, cómo podemos creer nosotros que vamos a adquirir el conocimiento del Altísimo si nos congregamos de vez en cuando? Pregúntele a un estudiante que haga eso. Nunca va a recibir su título. El sabio sabe que aquí viene a edificar su vida. Amén, iglesia. ¿Está recibiendo esta palabra? Sabio sabe que viene. Este es el mejor tiempo que puedes invertir tú para adquirir el conocimiento del Altísimo. Amén, iglesia. Mire, usted se va a sorprender por ese sencillo acto de pronunciar los principios de la palabra de Dios. Lo voy a aplicar a mi vida. Algo va a ser Dios y está haciendo Dios con tu salud. Algo está haciendo Dios. Aquí dice, por mí se te alargarán los días de tu vida. Que Dios te dé una vida sana y saludable. Sana y saludable. Misterios de Dios, misterios del reino de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Allá hay una combinación. Allá hay una combinación. Que le den una ensalada de verduras sin sal y va a ver usted. Pero si le ponen sal, le ponen pimienta, le ponen salsita, eso tiene sabor. La palabra, si la oímos y la hacemos, es una combinación que te va a dar gran vida a ti. Eso es, el que oye y hace, edifica su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Aquí vienes a edificar tu vida en el Señor. Amén, iglesia. Sea bendito el Señor. Proverbios capítulo 5, capítulo 3, versos 5 al 8. Fíate de Jehová
de todo tu corazón. ¿Sabe qué es eso? Fe ciega. Fe ciega no en los hombres, en la palabra. Porque el que nunca falla se llama Jehová de los ejércitos. Él nunca te va a fallar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros apoyamos en nuestra propia prudencia, creemos que somos mejores que los demás. No, no. De esa prudencia que te produce humildad. Nunca te creas más que los demás. Perdóname, pero nunca te creas más que los demás. El que quiera ser mayor que los demás, tiene que ser servidor de todos. ¿Se fija el significado de la Santa Cena? Los ancianos sirven a la iglesia. Y ellos no me vienen a servir a mí. Yo los voy a servir a ellos. Porque en la iglesia no hay nadie más grande que Dios. En la iglesia no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande que Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Mire lo que dice. Y Él enderezará tus veredas. Hay muchas personas que les ha ido mal por tomar decisiones sin buscar el consejo de Dios, sin pedirle una señal a Dios. Amado, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Quiere decir que en cualquier paso que tú vayas a dar, determinación que tú vayas a tomar, pídele una señal al Señor y Él te la va a dar. Pídele una señal al Señor y Él te la va a dar, cualquiera. Hace unos pocos días, unas semanas, una mujer que recién la habían operado, estaba con dolores y malestares y todo de la operación. Y caminaba toda así, lenta y con miedo. Pero ella vino aquí a la casa de Dios y dijo: Señor, yo quiero que me des una señal. Si tú me das una señal, yo voy a pasar. Porque no quiero pasar de mi propio conocimiento, quiero una señal. Hicimos el llamado. Nadie pasaba. Pero alguien se movió y le tocó el hombro. Y dijo ella: esta es la señal. Y pasó ella y su esposo y recibieron a Cristo. Reconciliaron con Él. Sorprendentemente, de ahí para allá, todo malestar se fue. ¿Quién hace eso? La mano poderosa de Dios. No tomes decisiones sin pedirle una señal al Señor. Amén. Aquí dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que, Señor, yo reconozco que tú gobiernas en el cielo y aquí en la tierra también. Yo voy a tomar esta determinación. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero si esto me va a salir mal, Él va a enderezar aquellas cosas que te pueden hacer daño. Amén. Sabiduría y prudencia. Mire lo que dice el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Hay veces, amado, que hay amistades, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que usted tiene que ser sabio y prudente. Amén. Sí. No sé por qué ocurre eso, pero la gente que está afuera quiere sacar al que está en la iglesia. Pero esa es artimañas del enemigo. Sabio y prudente. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mire por qué su pastor le vive hablando de medicina. Verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo. Porque será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ni tus huesitos te van a doler. Si no, pregúntele al pastor. Amado, la palabra de Dios es medicina. La palabra es medicina. Dígale al Señor, yo quiero de esa medicina que me va a mantener sano y saludable. Y te va a mantener sano el Señor. Esos son los misterios del reino de Dios. ¿Cómo los aplica el Señor? Solo con creer. Sabio, prudente, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 128. Verso 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Recuerde lo que le hemos predicado. Aquí se aprende el temor de Dios. Aquí se aprende. El temor de Dios se aprende. El temor de Dios se aprende. Mire esta palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cómo debemos de andar en los caminos de Dios? Rectamente, íntegramente, honestamente, humildemente. No nos envanezcamos. No, es que usted no tiene a Cristo. No. Debemos de estar orando porque la misericordia alcance a aquellos que no han conocido el camino del Señor. Amén, iglesia. Porque hay veces que nos envanecemos nosotros. No, es que yo asisto a la iglesia y ese no. Humildes como el Señor. Amén, iglesia. Y si mire lo que dice esta palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Que esta palabra la apliques a tu vida y te va a ir bien. Si esta palabra la aplicas a tu vida, te va a ir bien. Donde quiera que camines, te va a ir bien. Te van a querer hacer mal, pero Dios lo va a revertir en bendición. Amén, iglesia. Sea bendito el Señor y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ese es un misterio, el temor de Dios es un misterio. Sí, es como de locos. Un día leía un testimonio en un libro
de una mujer, de una escritora llamada Rebecca Brown. Estaba en un hospital en Nueva York, ella es una doctora, y todo mundo, ella le predicaba a todo mundo. Y un día en el testimonio del libro, un libro certificado, estaba desayunando en el comedor y le pusieron cianuro en la comida. Le pusieron cianuro en la comida. Empezó a comer. Oró y comió. Y los que le pusieron cianuro en la comida se quedaron pasmados. No podían creerlo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cosa mortífera podrán comer o tomar y no les hará daño. ¿Por qué? La oración por los alimentos es un misterio. La oración por los alimentos los purifica, y cualquier daño que pueda tener ese alimento, los misterios de Dios. La oración por los alimentos es un misterio, pero ahí purifica la comida el Señor. No dejes de orar por tus alimentos. Donde quiera que estés. ¿Sabe qué pasó? Que muchos médicos y enfermeras se convirtieron al Señor por aquello. Amado, Dios es el mismo y sigue haciendo milagros sorprendentes. Amén, iglesia. Estoy cerrando con esto. Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. Lo hemos repetido muchas veces. Mire lo que dice esta palabra. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hay cosas que vienen del diablo. Eso se entiende. Pero ¿sabe cuándo vienen del diablo? Cuando Dios le permite. Cuando Dios le da permiso. Mire lo que dice esta palabra. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Estaba queriéndole Dios hacer un mal a Job? No. Era un proceso necesario en la vida de Job. Era un proceso necesario. ¿Hacia dónde lo quería llevar a través de ese proceso? Dice la Biblia que después de salir del proceso, por el sencillo acto de haber perdonado a sus llamados amigos que le deseaban más mal que bien, dice la Biblia que le fue triplicado todo, el doble de lo que tenía antes. Si Dios te hace pasar por un proceso es porque te va a dar más. Amén. Y no sucede sin que el Señor lo mande nada. Entonces, cuando vienen cosas, Señor, que esto me conduzca a cosas mejores. Pero este es proceso, y en ese proceso tú glorificas a Dios. En ese proceso muchas veces hay que pasar procesos para ver la gloria de Dios. Amén, iglesia. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Verso 40 cierra de esta manera: escudriñemos nuestros caminos. Mire hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Yo debo de revisar cómo ando en el Señor.
yo debo de revisar cómo ando en el Señor. Yo debo de revisar cómo me conduzco con mi familia. Aquí hay una persona que nos conoce desde que nosotros venimos aquí. Y ella me dice, y le dice a los que platican con él, ahora el pastor no es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Antes era así, rígido, rígido. Pero el Señor me ha ido. Cuando tú dejas que Dios te moldee, cada día va a ir trabajando contigo. Mire lo que dice, escudriñemos nuestros caminos. Yo debo de revisar cómo me conduzco como hijo de Dios, como pastor. Como hijos de Dios debemos de revisar y escudriñar nuestros caminos. No dejes que otro te señale, señálate tú mismo. Señálate tú mismo. Trata de mejorar. Y dice la Biblia, si fueres sabio, eso se va a revertir en tu vida. Si eres sabio, bienaventurado serás. Que el temor de Dios invada tu vida y te intereses por estudiar esta bendita palabra. Y vas a ver, vas a vivir sano, saludable, bendecido y prosperado y en victoria.